Hola, muy buenos días. Van las instrucciones para hacer la investigación sobre derechos humanos. Se trata de los equipos o la investigación que le toca al equipo 4, derechos humanos. Bueno, primer paso, pues ¿qué son los derechos humanos? Probablemente, quizás alguna o alguno de ustedes lo sepa, pero me imagino que la mayor parte no. Y en el grupo, la mayor parte seguro que no sabe qué es eso de los derechos humanos. Bueno, la pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Se resuelve muy fácil. Métanse a Moodle, a la sesión número 25, y van a encontrar que ahí hay una liga a un pequeño video, muy bien hecho, por cierto, que justamente explica qué son los derechos humanos. Entonces, bueno, tomen esa liga y al reporte que elaboren como resultado de su investigación, pues le ponen ahí al mero principio, como respuesta a la primera pregunta de su investigación, que son los derechos humanos, ponen esa liga, para que sus compañeros pues den doble clic allí, en fin. Ese es lo primero, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? En segundo lugar, hay que, porque en el documental se menciona el tema, hay que, en segundo lugar, insisto, mencionar cuál es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuáles son esos 28 o 30 derechos humanos que todos los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas reconocen, y reconocen desde 1947, si no me equivoco, que fue cuando se publicó esta Declaración Universal. Bueno, ¿cuáles son esos 28 o 30 derechos humanos que reconocen prácticamente todos los países del planeta? ¿Cuáles son? No se trata se trata solo de mencionar, señalar cada uno, sin entrar en detalles, sin ampliarlos, sin desdoblarlos, simplemente mencionar cuál es cada uno de esos 28 o 30 derechos. El tercer paso de la investigación es, bueno, ya sabemos qué son los derechos humanos, ya sabemos cuáles son los 30 universales reconocidos por todas y todos. El tercer paso es, vamos a escoger un grupo vulnerable, no vamos a escoger a toda la humanidad para ver cómo están los derechos de toda la humanidad o de todos los mexicanos, no. Vamos a escoger un grupo en situación de vulnerabilidad. Hay distintos grupos vulnerables o grupos en situación o estado de vulnerabilidad. Si ustedes googlean, más bien pongan grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de los enfermos terminales, estamos hablando de los niños, las niñas y de los adolescentes. Todos estos son grupos en estado de vulnerabilidad, pero también los migrantes, los discapacitados, los indígenas, los adultos mayores y, por ejemplo, los grupos de la diversidad sexual. Este grupo muy grande al que se refieren muchos con iniciales LGBTTI. Bueno, ahí tienen ustedes una lista de grupos en estado de vulnerabilidad. Entonces habría que mencionarlos. ¿Cuáles son esos grupos? ¿Y por qué son vulnerables? Alguno es obvio, pero no necesariamente. Siguiente paso es elijan a un grupo. A uno de estos grupos que ya identificaron que hay 10 grupos en estado de vulnerabilidad, elijan a uno. No elijan a las mujeres. ¿Por qué? Pues hay otro equipo del grupo que va a trabajar violencia de género contra la mujer. Entonces, para no reiterar, no tomen a las mujeres, elijan cualquier otro grupo. ¿Sí? Siguiente paso, ya que eligieron ese otro grupo, pensemos, por ejemplo, los discapacitados. Tampoco tomen a los migrantes, porque ese es tema de otra investigación. Imagínense que ustedes escogen a los discapacitados, supongamos. Pues nos interesa este grupo. Bien, entonces, una vez que eligen a los discapacitados, en este ejemplo que estoy dando, como el grupo en situación de vulnerabilidad del cual ustedes quieren investigar, entonces el siguiente paso es identificar cuáles son los derechos de ese grupo. En el caso del ejemplo que estoy dando de los discapacitados, ¿cuáles son los derechos que tienen? Además de los
los 28 o 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Resulta que cada grupo en situación de vulnerabilidad, además de los derechos que están en la Declaración Universal, tienen otros derechos adicionales. ¿Por qué derechos adicionales? Pues porque tienen necesidades adicionales. No tienen solo las necesidades que tiene cualquier hijo de vecino, cualquier habitante del planeta. Por su condición de vulnerabilidad tienen otros derechos adicionales. Bueno, ¿cuáles son esos derechos adicionales? Insisto, en el caso del ejemplo de los discapacitados. Los derechos estos adicionales los podemos encontrar en dos lados: en tratados o acuerdos o pactos internacionales firmados por México, y voy a inventarme uno, siguiendo con el mismo ejemplo. Acuerdo Latinoamericano de Protección a los Discapacitados, firmado en San José de Costa Rica en 1980 y tantos. Me lo acabo de inventar. Bueno, si hubiera algo así, un acuerdo, tratado o pacto internacional sobre el grupo vulnerable que ustedes escogieron, insisto, en el caso de ejemplo, los discapacitados, pues hay que buscar y ver más o menos qué dice. Sí, pues hay tantos acuerdos internacionales o pactos internacionales firmados por México a propósito del grupo vulnerable o en situación de vulnerabilidad que nosotros escogimos, y son los tratados, acuerdos o pactos. Y dicen más o menos tal cosa. Siguiente paso. De todos esos derechos que ustedes identificaron, adicionales a los 30, de todos esos derechos que ustedes identificaron que tienen los grupos el grupo en estado de vulnerabilidad que ustedes escogieron, elijan solo uno de los derechos, solo uno, ¿sí? Y entonces el siguiente paso va a ser investigar cómo se encuentra en México ese derecho, qué tanto se respeta ese derecho de ese grupo en situación de vulnerabilidad. Seguimos con el ejemplo, se trata de los discapacitados. Imagínense que un derecho que tienen los discapacitados es el derecho a la educación, ¿sí? Bueno, pues ¿cómo está? Y entonces ustedes escogen en el ejemplo, pues el derecho a la educación, porque les late que es probablemente de los derechos más vulnerados de este grupo. Bueno, entonces, ¿cómo está la educación para el caso de los discapacitados? ¿Sí? Y entonces ahí buscar. Una vez que tengan decidido qué grupo van a escoger, ¿sí? Qué grupo en situación o estado de vulnerabilidad van a escoger, comuníquense conmigo a través de su coordinador o coordinadora para que yo les recomiende de repente profesores aquí en el ITESO, profesoras que saben eso, para que yo les recomiende a alguien que les puede echar una mano, alguien que les puede dar pistas en este trabajo de investigación sobre ese grupo que ustedes escogieron. ¿Ok? Muy bien, que tengan mucha suerte. Y no olviden estar al pendientes de su correo ITESO MX.